Bueno, la lectura fue el lugar donde, o es el lugar donde yo me refugio para buscar mi cable a tierra cuando lo necesito, pero no significa que leo solo cuando lo necesito. Uno lee todo el tiempo, pero en mi caso es un refugio que durante el año 2014 leí muchísimo porque, bueno, había perdido a mi padre y necesitaba un lugar donde refugiarme. Ese año, un autor argentino que descubrí, que considero uno de mis favoritos, publica La Guerra Civil, Federico Jean-Marie. Por ese entonces yo escribía cada lectura que tenía hacia un blog en mi página web de diseño. Tengo un apartado que todavía está colgado sobre las lecturas que iba haciendo. En ese me fui a fijar qué pasó con ese libro cuando lo leí. Y hay una frase que me flasheó con la que yo titulo, que dice: la gente está más preocupada por su propio odio. Qué fuerte, ¿no? Parece actual. Aunque, si me remito a lo que dice el autor, conceptualiza la novela como una historia de amor. Pero también dice algo muy interesante que define el tipo de literatura que hace. Y dice: yo creo en la literatura que llena de preguntas. Yo también creo en esa literatura. Creo que por eso me gusta, ¿no? Entre otras cosas. ¿Y cuántas preguntas uno se hace después de leer a Jean-Marie, aún cuando se rió casi todo el libro? En mi blog escribo el trayecto que yo tengo, ¿no? En la lectura de La Guerra Civil, y me la agarro con el personaje, no sé por qué. Yo no volví a leer la novela, pero me la agarro con el personaje y digo que lo odié porque se creía un semidios que podía modificar el destino de las personas y desde ese mundo pequeño terminar modificando, queriendo o no, ese mundo exterior. Y no sé por qué lo odié como otro personaje que odié en otra novela. De Vargas Llosa, una novela de Vargas Llosa, el personaje de Ricardo Somocurcio, en Las travesuras de la niña mala. No sé por qué, pero me condujo a esa parte. Jean-Marie dice que él escribe sobre los argentinos, sobre la sociedad argentina. Y en una entrevista dice: me parece que somos un pueblo al que le cuesta ser feliz. Yo soy, dice Jean-Marie, de andar en bici o de caminar a la mañana, y es increíble la cantidad de veces que veo a gente que por cualquier cosa puede llegar a la violencia más estúpida. Y me resulta raro, porque siempre hay una razón para que el porteño, dice el porteño, esté enojado. Y es algo que me interesa mucho, dice Jean-Marie,
y he tratado de escribirlo de todas las maneras que he podido. El origen de esta novela, La Guerra Civil, está basada en un hecho que pasó, creo, dijo, en la línea Sarmiento. Alguien se tiró a las vías, pero la gente no supo que era un suicidio. Pensó que era otro tren que no llegaba, que llegaba tarde, y empezaron a quemar vagones. Yo me acuerdo de ese hecho. Entonces, dice el autor, se me ocurrió que por un hecho fortuito podía iniciarse una locura y busqué la forma más increíble de que eso pudiera pasar. Por eso decidí también que Snagel, que vive completamente aislado del mundo, llegara a producir algo que involucre a los demás. Tanto me gustó a mí esta novela en su momento que la presté a amigas y también se la regalé a una de mis mejores amigas que es apasionada por los libros y por las lecturas, que recientemente abrió un espacio de debate de lecturas en YouTube llamado Espacio de Lectura Compartir, que se lo recomiendo, y que ahora vamos a escuchar un tramo de lo que ella habla sobre esta novela. Su nombre, la cosa es que él se manifiesta así, que es un hombre y le molesta que a alguno le cuestione eso, si tiene un segundo nombre, o sea, busca simplicidad en su vida. Este personaje se dedica a la quiromancia, pero no solo a la quiromancia, a la lectura de las manos, sino que a su vez interviene en esa lectura, siendo también tatuador. Él se dice a sí mismo que es un corrector del destino, y se siente como esos emanuenses encerrados, ya que él tiene una vida de encierro, porque él trabaja dentro de su consultorio, en su misma casa, en su mismo departamento. Y tiene una relación, o tenía una relación con Marita, su novia, que se fue desgastando con el tiempo. Y él presentía que su novia lo iba a abandonar. Y un día, una mañana, mientras él se estaba bañando, él sabía que su novia, ese día, cuando él saliera del baño ya no iba a estar, estaba convencido, seguro, y así fue, sin ninguna explicación, así como había aparecido en su vida. Esta mujer, de buenas a primeras, juntó todas sus cosas y se fue sin decirle nada. Después, el libro está estructurado de una manera, un capítulo que se llama Antes, donde explica toda esta relación, todas esas reflexiones que él tiene consigo mismo, esos diálogos intensos, tratando de entender a Marita y su presentimiento, su autorreflexión frente a la vida. Es todo marcado en este capítulo que se llama Antes. Después hay una suerte de 4 capítulos más que se refieren uno a cada paciente que va a recibir ese mismo día que su novia lo abandona. Los 2 primeros pacientes son insoportables para él. El primero es un señor que evidentemente tiene cáncer, pero viene ya con enojos, que lo atendió tarde, que el tiempo, que el dinero. Entonces Snagel se empieza a irritar con esa persona, a pesar de que tenía cáncer, de que era un avaro. Empieza a sacar conclusiones de que era un avaro, que el tiempo valía, en realidad era así, el tiempo era dinero, y bueno, hay cosas que le plantea este paciente de mala manera. Bueno, y entonces este paciente quería que le alargara la vida porque se iba a morir, y él
en esos diálogos intensos que tenía en su propia cabeza, decide cumplir ese sueño de este hombre, pero a su manera. No voy a contar cuál, pero bueno. Después viene el segundo capítulo, que es la segunda paciente que llega a su casa. Esta es una señora mayor que el marido la dejó por una chica más joven. Entonces ella ridículamente quiere que le tatúe en la mano que va a encontrar un novio que no tenga más de 30 años, con un montón de requerimientos, peticiones y cosas ridículas, simplemente para darle celos al ex marido. Echamagiel hace lo mismo que hizo con el primer paciente. No la soporta más, la señora hablaba un montón, vive hablando mal de su marido, de la novia que tenía, la nueva novia que tenía el marido, y todo, es insoportable para él, bueno. Y también termina haciendo lo mismo, le dibuja en la mano la solución que él creía pertinente y que también se ajustaba al pedido de la señora. El tercer y cuarto capítulo también se refiere al tercero y al cuarto. El tercero, mientras atiende al tercer paciente, que era un señor que tenía una enfermedad congénita, en donde no podía dormir y inevitablemente también se iba a morir. Mientras está atendiendo a este paciente, resulta que los dos pacientes primeros que había atendido tienen un accidente, un incidente, un suicidio, no se sabe qué, en la estación de trenes, en un cruce de vías. Él se entera por la radio, que la tenía siempre prendida mientras trabajaba, hasta que descubre que en un momento dan los nombres y eran sí los pacientes. O sea, él veía que lo que dibujaba, tatuaba en las manos se cumplía, o creía realmente que eso se cumplía. Bueno, con este señor, con el último señor que estaba atendiendo en ese momento, el tercero, a diferencia de los dos primeros, siente una empatía. Entonces tienen diálogos, lo invita a tomar el té, comparten intimidades, o sea, confesiones, tanto uno como el otro. En realidad se presenta toda una situación bastante mejor, más simpática que las otras dos primeras. Hasta que este señor, bueno, le tatúa, le alarga la vida, hace una intervención en la línea de la vida. Y mientras tanto, este hombre sigue estando en la casa. Viene la cuarta paciente, que era una chica de 30 años, que no se podía enamorar. A todo esto, a todos estos capítulos, estos 4 capítulos que consistían en estos 4 pacientes, también se va enunciando mediante la radio, mediante ese sonido constante de ruido monótono, todo lo que pasaba afuera. Y eso implica otro capítulo que se llama Afuera. En ese capítulo es que Echamagiel decide ir a buscar a su novia después de las reflexiones que tiene con estos dos últimos pacientes suyos. Después de que se vayan, decide intervenir en su vida, ir a buscar el amor de su vida, traerla de vuelta a su casa. Para esto tiene que atravesar toda la ciudad, y la ciudad, según decía la radio, se habían producido esos incidentes en la estación de trenes y la gente que estaba ahí, que quería ir al trabajo y todo, se había empezado a enojar. De buenas a primeras ya se estaban peleando, después se empezaron a golpear, empezaron a haber manifestaciones y la gente termina matándose una a otra, y eso se va produciendo de menor a mayor, cada vez con más intensidad. Cuando él decide ir a buscar a su novia, la calle supuestamente era un caos y la tiene que atravesar de pe a pa.
No voy a contar más porque él cuando logra sortear todos estos inconvenientes violentos en la calle. Volví a leer El mundo Jean-Marie, con 2 libros suyos. La creación de Eva, que me lo regaló Ceci para mi cumpleaños, y seguido a ese, quise más universo Jean-Marie, y en formato ebook leí Amores Enanos. Volví a toparme con los temas que obsesionan a Jean-Marie: la soledad, la violencia, el amor, la incomunicación. En la creación de Eva enfrenta 2 mundos opuestos. Por un lado, el mundo de un sacerdote, de un cura, y del otro lado, a Maruja. Estos 2 mundos trascienden la frontera de Argentina, trascienden la sociedad argentina, porque son temas polémicos y tienen que ver con los mandatos de una sociedad heteropatriarcal. Jean-Marie utiliza en casi todos sus libros el recurso del humor para poder recorrer temas polémicos de una manera liviana. Yo creo que eso es buenísimo porque te deja pensando y te lo dice de una manera que no te sentís, no lo ves tan fuerte, si bien tiene situaciones bruscas, pero ese humor hace que uno lo transcurra de manera más liviana. Y en este caso aborda el tema de la identidad sexual y con lenguaje inclusivo. Ahora vamos a escuchar algo de lo que nos dice Ceci en su espacio de lectura para compartir. Otras 3 más, supongo, 2 más. Pero bueno, La creación de Eva es una novela muy, muy interesante que se puede comparar con Más liviano que el aire. Más liviano que el aire es un monólogo. Acá hay monólogos de a ratos. Por ejemplo, la estructura del libro está dividida en la confesión, en el arrepentimiento y en la penitencia. O sea, tiene una estructura basada en lo religioso. Pero ¿qué pasa? Está hablando de Maruja. Maruja es una travesti que se va a confesar y se confiesa con el padre Jorge. Apenas uno empieza a leer, no solo descubre que es un monólogo de Maruja, sino que ella además habla de una manera bastante singular. Todas las O las transforma en A. Entonces se hace difícil al principio entenderle, porque es casi todos los sustantivos los cambia. Él, haciendo hincapié en esto, en el lenguaje, contrapone el género, o sea, en las palabras mismas. No es lenguaje inclusivo, pero sí es un traslado del género hacia el lenguaje. Por lo cual uno ya se topa de entrada con una sorpresa en la cual tiene que esforzarse para entender. Y esto en la novela es todo un esfuerzo, no solo el ponerse en el lugar del otro, sino de interpretar al menos lo que está diciendo. Y es muy gracioso, muy, muy graciosa. Es una novela que tiene mucho de absurdo, tiene mucho de tragicómico. Algunas
situaciones de humor negro, pero contadas de una manera muy, muy graciosa, pero graciosa bien. Me he reído muchísimo en sus páginas, como no me ha pasado con otros libros. Bueno, en la primera parte, que es la confesión, vamos a escuchar nada más que el monólogo de Maruja, explicando lo que está atravesando, toda angustiada, que no daba vueltas para contar lo que le pasaba. En realidad había fallecido su pareja, su marido de muchos años, y buscaba que la aconsejara el padre Jorge. En el arrepentimiento vamos a escuchar la voz de los dos. En ese arrepentimiento aparece la voz de los dos, o sea, tanto de la religión como de ella, con sus particularidades. Entonces acá el diálogo se transforma en algo más fácil de leer, pero ella sigue con su lenguaje, intercambio de ópora en todo, en todo. Y después la última parte, que es la penitencia. En la penitencia vamos a escuchar nada más que la voz del padre, o sea, del padre Jorge. Es la voz, la penitencia la da el padre. Entonces, toda esta cuestión de sentir la voz ausente de Maruja, eh, y en las supuestas contestaciones de Maruja al cura, también resultan graciosas esas respuestas en la repetición de la voz del cura. Pero trabaja todo esto que veníamos diciendo de más liviano que el aire, que sí era un monólogo de una persona, porque lo que quería identificar ahí Jean-Marie era la ausencia, las voces acalladas. Acá son situaciones las que calla. Tanto en la primera parte, después en el medio los diálogos de los dos, y en la última la que se ausenta, la voz ausente es la de Maruja. En la creación de Eva, al igual que Más liviano que el aire, también Jean-Marie utiliza este recurso de espacio en páginas, ayudando a dividir estos capítulos como unos subcapítulos en los cuales esto significa tiempo, que el personaje que está ejerciendo el diálogo se retira. Y también es un ejercicio del tiempo. Todos estos recursos de espacio en la hoja implican tiempo, así que le da también dramatismo a este relato, esa utilización quizás imperceptible de este recurso. Bueno, es un libro que es muy, muy, muy entretenido, es muy loco, y además tiene como unas premoniciones en el medio bueno, que son detalles a descubrir. ¿Quién es ese cura? ¿A qué estaba, eh, o sea, a qué estaba destinado, ¿no? Según las palabras de Maruja. Así que es muy recomendable, muy entretenido.